Diferente cuando usted cae y que no es intencional y cae enfrente de un público, cambia, se siente más diferente. Déjeme contar una historia. Hace algunos años atrás estaba viviendo en el monte y trabajaba en una bodega con el hermano Benjamín. Yo y el hermano Benny estábamos trabajando en una bodega que se llamaba Henson's. Era un centro de distribución de autopartes. Y era este día cuando se llegó la hora de ir a casa y ponchamos y íbamos para el carro ya caminando. Entonces ese día yo iba caminando y pues gracias a toda la tecnología portátil que tenemos hoy día, ¿verdad? Pues yo llevaba mi tecnología, iba viendo algo en el teléfono y entre reojo pues yo miré que allí estaba la banqueta y no había problema porque todo iba bien. Yo iba mirando, después de todo la inteligencia andando, ¿no? Entonces yo iba andando y pensando yo que podía manejar mi dirección y manejar el aparato, y entre reojo miré que había una señora que venía caminando ahí en la banqueta y yo seguí caminando en el teléfono, cuando de repente en todos los lugares, las empresas, negocios, ya ve que hay la entrada de la calle para el negocio, allí no hay banqueta en ese pedazo donde entran los carros. Eso no lo tomé en cuenta y yo pensé que todo era banqueta. Así es que ahí estaba la señora y pues acá entre el aparato y mi conciencia y entre reojo iba viendo a la señora y dije pues me voy a ir por este lado para que la señora pase por este lado de la banqueta. Entonces yo iba caminando así y no me fijé que esa era la entrada de los carros y que ya no había banqueta. Así es que cuando doy el paso yo esperaba la banqueta pero estaba abajo. Entonces me fui y me equivoqué en el paso y lo sentí raro y rápido me hice pum, pum, pum y caí de rodillas enfrente de la señora. Y se me rompió el pantalón, me salió sangre de la rodilla y me dio tanta pena con la señora. Le dije, discúlpeme. Le pedí disculpas a la señora por haberme caído enfrente de ella. Ahora, eso fue totalmente una experiencia nueva para mí porque no me había pasado antes. Pero lo que experimenté de una caída, me sentí como un tonto al haberme caído y más porque iba por algo que era inexcusable. No había razón por la cual yo me debía haber caído por ir con un teléfono en la mano. Entonces, cuando uno cae y uno tropieza, son diferentes cosas. La moral es más difícil levantarse de una caída. Ahora, el concepto de tropiezo aquí no se queda en el tropiezo. Está hablando de una persona que cae por completo, por un tropezó y no navegó, siguió caminando. No, esta es una persona que tropeza y el tropezón lo lleva a caer hasta el suelo. Totalmente diferente a lo del Salmo 73, que estaba mirando a una persona, a los demás, cómo prosperaban, cómo les iba bien, cómo comían bien y ganaban peso y estaban bien aparentemente. Y esta persona dijo, pero pues yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia, ¿y por qué yo no prospero como esta otra persona? Y por andar poniendo su mirada en cosas superficiales y que no le llevaban su vida a más allá y ni complementaban su vida de ninguna manera, ni su salvación. El hombre dice, casi resbalo, casi me caigo, experimentó un tropezón la persona, pero no una caída. Lo que tenemos aquí es personas en este texto, hermano Ángel, personas que a causa de un tropiezo caen y se alejan de la presencia de Dios, ya no vuelven a la iglesia. Y eso es terrible para una persona, dejar la iglesia. Entonces la idea de un tropezón y una caída, la diferencia está en cómo la moral es afectada. Cuando una persona peca, comete un pecado, y note que estoy usando la palabra pecado y no error. Cuando una persona peca, la moral se cae hasta abajo. Tiene que empezar un proceso de restauración, pero no se le debe de abandonar. ¿Está conmigo todavía? Entonces, lo primero que vemos en el versículo 7 es los tropiezos. A veces los tropiezos son necesarios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a balancearnos. Cuando usted tropieza y está medio tropezando o no, la idea es que en el proceso de la caída usted empieza a balancearse. Ahora, de ninguna manera vamos a decir, pues voy a ir a manejar ahí cerca de esta cantina y voy a entrar, al fin y al cabo estoy buscando balancear mi vida espiritual y esto me va a fortalecer. Esos no son tropiezos genuinos. La idea es encontrar el mejor beneficio de aún cuando hemos tropezado,
aun cuando hemos fallado en ejercer el conocimiento que ya tenemos de la palabra de Dios. Totalmente diferente. Sin embargo, entonces hay tropiezos que sirven, ¿verdad? Alguna vez estaba escuchando, lo hemos escuchado aquí, un hermano estaba testificando de una vez que se enfermó. Entonces se enferma y decide ir al hospital, y fue al hospital y agarró este gran bill. Y resulta que en el hospital le dijeron que no tenía nada. Y entonces llega a la casa y dice, si hubiera confiado en Dios, no me hubiera evitado este gran bill. Muchas de las veces podemos tropezar en la vida cristiana y alejarnos de Dios cuando no confiamos en Dios plenamente. Experimentamos una consecuencia negativa por no obedecer a la palabra de Dios y ya encontramos un obstáculo en nuestra vida, y aquel obstáculo viene y afecta nuestra moral, y viene y afecta nuestra vida espiritual, y empezamos a retirarnos de los caminos de Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? Los tropiezos en el mundo. ¿Sabe que difícilmente podemos encontrar una persona que no ha tropezado hasta hoy día? Algunos nos hemos caído físicamente, otros hemos tenido problemas serios dentro de la iglesia, hemos tenido discusiones con alguien dentro de la iglesia, hemos tenido desacuerdos con alguien dentro de la iglesia, y por poco y nos alejamos de la voluntad de Dios. Por poco y nos alejamos de la voluntad de Dios. Porque tuvimos un conflicto personal, un conflicto moral, y aquel momento pareció haber sido un golpe muy serio a nuestra vida espiritual, y nos alejamos. ¿Por qué? Porque aquel momento, aquella discusión afectó nuestra forma de ver las cosas y aquello que se llama el orgullo personal de una persona. Entonces, hay tropiezos que podemos evitar y hay tropiezos que son inevitables. Ojo, cuando vayamos en la vida cristiana, sepamos lo que llevamos en la mano, sepamos qué es lo que cargamos y estemos conscientes de nuestro medio ambiente, estemos conscientes de quién viene y quién va. ¿Por qué? Porque podemos tropezar. Podemos tropezar. Me recuerdo una persona que muy cercana, vive lejos de aquí, cerca de allá, para no decir su nombre, ¿verdad? Cuando yo la miraba en la iglesia, pues me daba mucho gusto ver a esta persona en la iglesia. Era una persona cerca, y del momento yo dije, algo va a pasar en estas relaciones. Algo va a pasar en estas relaciones, y dentro del grupo de jóvenes algo pasó en esa relación que se influenció el uno al otro. Escúchame bien, se influenció el uno al otro. Cuando una persona no tiene como prioridad agradar a Dios y buscar la presencia de Dios y seguir la palabra de Dios, y empezamos a relacionarnos aún dentro de la iglesia con personas que tienen las mismas urgencias, los mismos planes que uno, nos empezamos a alimentar, a veces conscientemente o inconscientemente. Déjeme ser más específico. Cuando a mí me gusta, por ejemplo, si mi debilidad es, por ejemplo, las mujeres, y desarrollo una confianza con el grupo de jóvenes, y en aquel grupo de jóvenes hay otros 3 muchachos que su debilidad también son las mujeres, o viceversa, si usted es mujer y su debilidad son los hombres, se desarrolla una amistad entre estas personas que tienen la misma debilidad, y la misma debilidad, con la confianza que hay entre las dos personas, empiezan a desafiarse el uno al otro. Y cuando yo miré lo que estaba pasando, yo dije, algo va a pasar aquí. Algo va a pasar aquí. Va a llegar tiempo cuando voy a mirar a estas dos personas que ya no van a la iglesia. Y es el día de hoy, donde he mirado cómo se influenciaron aquellas personas, cómo se motivaron aquellas personas, y por tener tanta confianza el uno con el otro, dentro de la misma necesidad, dentro de la misma tentación, son los lugares que empezaron a frecuentar, y hasta hoy día no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, aún dentro de la iglesia, podemos alimentar, escúcheme bien, las urgencias, las necesidades, las tentaciones de una persona, o podemos alimentar su búsqueda de Dios, para que pueda dirigir su vida por el buen camino y no por donde su carne quiere llevarla. ¿Sí lo expliqué bien? Muchas de las veces dentro de la iglesia, si no tenemos cuidado, podemos alimentar las urgencias, las tentaciones, las debilidades de un hermano, en vez de dirigirlo hacia la voluntad de Dios.
Y hasta hoy día aquella persona no está en la iglesia. No está en la iglesia. Podemos muchas de las veces ser de tropiezo para un hermano, o ser un obstáculo para el avance, para el crecimiento espiritual de un hermano, de una hermana, cuando el exceso de confianza, escúchame bien, cuando el exceso de confianza de mi amistad con alguien más sobrepasa el nivel de crecimiento espiritual y la madurez de aquella persona. Entonces ya yo soy su influencia y mi estilo de vida influencia en él y no la palabra de Dios. Tropiezos, los tropiezos en el mundo. Una vez más, versículo 7, hay otra cosa que quiero destacar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos necesarios. ¿Por qué? Porque en el tropezar, escúcheme bien, no tropiezos que nosotros causamos y provocamos, tropiezos, obstáculos con lo cual navegamos en la vida, porque en el proceso de levantarnos nos ayudan a equilibrar, a balancear nuestra vida espiritual y nos orientamos a ir en la dirección correcta. Encontramos el balance y podemos determinar que vamos en la dirección correcta. Después dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lección número 1 que traigo para nosotros: no sea un tropiezo. No seamos un tropiezo para los demás. La Biblia nos llama a construirnos los unos los otros. La Biblia nos llama a tener armonía los unos con los otros. La Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. La Biblia nos llama a construirnos, a madurarnos, a ser de bendición el uno para con el otro. Entonces, en mi relación con usted, yo tengo que estar consciente, escúcheme bien, de que mi relación con usted le estoy trayendo algo de valor para su vida. Tengo que estar consciente de que lo que hablo acá arriba, los que predicamos, de que lleva algo de valor para su vida, de que hay un desafío en el intelecto, de que hay algo nutritivo para su vida espiritual, de que usted se va a ir pensando esta semana, o todos nos vamos a ir pensando a casa esta semana, esta palabra tenía algo de nutrición para mi vida. Le decía el domingo pasado que en la casa del alfarero difícilmente alguien se va a llevar una mala experiencia en la casa del alfarero, porque hemos planeado las cosas y las planeamos cada servicio para que nadie tenga una mala experiencia y nadie tropiece en la casa del alfarero, para que tengan una experiencia positiva. El único problema con el cual la gente puede tener aquí en la casa del alfarero no son los músicos. ¿A cuánto les gusta la música? ¿Sabe que estaba pensando, los músicos trabajan mucho, los músicos aquí están los jueves hasta las 10:30 de la noche, aquí están peleándose, aquí están gritándose, muy maduros, amén, ¿verdad, hermano Jimmy? Trabajan mucho los músicos, se van tarde a dormir por estar practicando, no se diga acá, mis ojos, a las 2 de la mañana, está arreglando los cantos para mandarlos a los demás, pero difícilmente va a encontrar una persona tropieza en la casa del alfarero. El único tropiezo, impedimento, bloque, barrera que puede encontrar una persona aquí en la casa del alfarero es la verdad. Es el único problema, el único barrera que puede tener una persona es la verdad. De ahí en adelante no hay problema con la música, no hay problema con la gente. La gente en la casa del alfarero son excelentes, ¿verdad? Llega un nuevo y se le amontonan todos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces no hay forma de que una persona a una visita vaya a tener un problema en esta iglesia, porque arreglamos todo para que nadie tropiece, y en el futuro arreglaremos esa cosa, entiendo. Más de algunos de nosotros hemos tenido problemas con ese escalón ahí. Ese es el único. Entonces la idea es ser constructivo, traer algo de valor para usted. Así es que lección número 1, se la repito: no seamos un tropiezo. No seamos un tropiezo. Es tiempo de evaluar nuestras relaciones aún dentro de la iglesia. ¿Y qué valor estoy yo trayendo para el hermano? ¿Qué influencia estoy siendo yo para la hermana? Lección número 2. Todos podemos identificar la fuente de nuestros tropiezos. Escúchame bien, los tropiezos pueden llevarnos a una caída. Pero usted y yo somos adultos, somos entendidos, somos maduros. Y es hora de que empecemos a analizar, a pensar, a identificar las fuentes y las cosas con lo cual podemos tropezar. ¿Con qué puede usted tropezar hoy día?
necesitamos anticiparlas, necesitamos planearlas. El problema, escúcheme bien, el problema no está tanto en la acción del pecado, sino el problema está en que no anticipamos para el pecado. Le recuerdo cuando el señor Clinton pecó en la Casa Blanca, le dijeron en una entrevista, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Y le dijeron, lo hice porque se me presentó la oportunidad. Y ese es el problema. Muchos tropezamos y muchos podemos caer, pero en ese momento no será tanto el tropiezo ni la caída, sino que erramos. ¿En qué? En las circunstancias. Erramos en planear, erramos en anticipar, y de repente nos encontramos en una situación muy difícil y no hay forma de correr de aquella situación. Y cuando queremos correr ya es muy tarde. Eso le pasó a quien en la Biblia, a David. No supo anticipar, no supo planear. Él tenía todo el dinero, no es como que dijera, se me va a agotar la cuenta de banco si le pongo una pared ahí a esa ventana, necesito cerrarla. Él sabía que aquella ventana necesitaba ser cerrada. Y no le faltaba el dinero para cerrarla. Todo lo que tenía que hacer es dar la orden, ciérreme esa ventana, por favor. No quiero ver ventana en esa pared porque allí va a venir mi tropiezo, allí va a venir mi caída. Él tenía el tiempo, él tenía la oportunidad, él tenía los medios de haber cerrado aquel balcón. Pero no lo hizo. ¿Y qué pasó? No tropezó, él cayó. Y cayó de la manera más vil. Es hora de identificar, de prevenir, de anticipar aquellas formas en las cuales usted y yo podemos pecar, en las cuales podemos tropezar y tomar decisiones sensatas, maduras, adultas, para poder crear la estabilidad que queremos y que nos hace falta en nuestra vida. ¿Está conmigo todavía? Dice las personas, cuando una persona se aleja de Dios, sí, pecó, pero cuando nos preguntamos y nos ponemos a analizar por qué, porque no anticipamos, porque no planeamos, porque no fuimos cuidadosos, pudiendo haber mandado cerrar la ventana, no lo hizo. Tenía todo, tenía los medios. Después en el versículo 8, es lo que dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el ¿qué? Fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Muchos de los problemas serios que tenemos en la vida cristiana, muchas de las bajadas que tenemos en la vida cristiana, están en nuestra poca atención hacia el planeamiento, nuestra poca atención hacia la anticipación, hacia la prevención. Pero si nos enfocamos en esas cosas, no vamos a errar. Algún tiempo atrás le decía, si usted necesita crear más consistencia, vitalidad en su vida cristiana, vaya a la iglesia y pregunte cuántos departamentos tienen. Aquí en la casa del alfarero le decía, hable con los líderes de jóvenes, conozco a un joven que necesita, denles el número de teléfono. Ayer tuvimos un tiempo bueno, ¿cuántos de los varones se gozaron? Ayer se notaba que los varones estaban presentes, estaban allí, que se estaban olvidando de todos los platos mugrosos que íbamos a llegar a casa a lavar, obviamente voluntariamente. Pero cuando se trata de evitar el tropiezo y evitar las caídas, estos son los lugares para ir. Me recuerdo cuando estábamos en Chahueta, donde veníamos, que aún la familia no era cristiana. Usted sale de la puerta en la casa y ahí está la calle y ahí está la cancha de baloncesto. Entonces, ¿a dónde iba la gente cuando había un baile? Allí enfrente de la casa. Y llegaba el conjunto, ¿verdad? El grupo musical y acomodaban sus instrumentos, y se llegaba a la hora 6, 7 de la tarde, empezaba a llegar la gente, llevaban sus sillas, se sentaban allí alrededor de la cancha y ponían todo el mundo sus sillas para ver cómo la gente se empezaba a juntar a la hora de ir a la fiesta, y empezaban a bailar, y ahí se pasaban la noche enfrente de la casa. Lo que pasó anoche, esos son los lugares para ir usted y yo que somos cristianos.
Esas son las fiestas del cristianismo, esas son las formas de madurar, de crecer, de identificarse, de relacionarse, de ir creciendo espiritualmente, emocionalmente, la forma de socializar como el pueblo de Dios, ver a Dios en el otro hermano, saber cómo puedo ayudar, qué valor tengo yo para contribuir para con mi hermano que tal vez esté pasando por un tropiezo o una caída. Esos son los lugares a ir. Recuerda, uno de los grandes errores en lo cual erramos es en la planeación, la anticipación, la prevención. Y le decía, está el departamento de jóvenes, el departamento de varones, el departamento de damas. Identifique cuáles son las actividades, pongámoslas en el calendario, porque esos son los lugares a ir.